Todos nosotros tenemos que enfrentar diversos adversarios en nuestra vida cristiana, como creyentes, como matrimonios, como familias, y de eso se trata. Estos agentes son agentes devoradores nocivos a la vida de todo creyente. Y como las aves carroñeras o pilotes buitres que nosotros conocemos, estos se acercan para comer lo que ya está tirado ahí, listo para ser devorado. No trabajan por ello, pero se apiñan, se amontonan y pueden devorar las ofrendas, en este caso, que el padre Abraham había levantado para hacer un pacto con el Señor. Y es nuestra responsabilidad el ahuyentarlas de nuestra vida. Dice Génesis 15:11, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham, repito, Abraham las ahuyentaba. Abraham ha puesto la ofrenda, las cortó por la mitad, una mitad aquí, la otra mitad allá, y el buen padre Abraham esperaba que Dios hiciera acto de presencia, y Dios hizo acto de presencia, no en el tiempo de Abraham, pero en el tiempo de Dios, porque nadie va a acarrear a Dios, nadie lo va a poner a prisa a Dios, y Dios llegó cuando estaba de noche. Pero ya cuando había caído la noche, momentos antes, llegaron estas aves de rapiña y trataban de comer las ofrendas que Abraham había puesto para con Dios. Y aprendemos que en lo que Dios tarda en aparecer, que en lo que Dios tarda en hacer acto de presencia, Abraham aprendió, y esta es la lección para nosotros, Timber Creek. Tenemos que aprender a cuidar, tenemos que aprender a velar, tenemos que aprender a proteger lo que Dios nos ha encargado. Clase pasada vimos cómo proteger el matrimonio. Hoy vamos a aprender cómo proteger a la familia, al núcleo social, al elemento más importante en la sociedad que existe, se llama la familia. Por eso vamos a hablar acerca de pajarracos que devoran a la familia. Es decir, la familia, de acuerdo al concepto de la Biblia, no es importante. Escucha, es muy importante, que es distinto. Antes de existir la iglesia, ya había familia. Antes de existir los gobiernos, Estados Unidos, cualquier nación, ya había familia. La familia no es una conveniencia del hombre ni de la mujer. La familia es un organismo que Dios instituyó en la tierra, y paramos oreja. Y solamente la familia va a trabajar bien a medida que caminamos en los decretos y parámetros de Dios. Pero el problema es que una vez que estamos casados, una vez que se casan, se enamoran, el anillo de matrimonio, la ceremonia, es entonces donde la mayoría de las familias nos vemos con la grande incógnita, la grande pregunta: ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo funciona? No hay universidades que nos enseñen a ser padres. No hay universidades que nos enseñen a ser, a las que son mamás, una buena mamá. Eso lo aprendemos en el curso de la vida, o traemos los ejemplos de papá, de abuelo, del compadre. Amigos, así están y así estamos todas las familias. Y es por entonces que sucede el complejo de lo que vas a ver en pantalla. Se llama desintegración familiar, un fenómeno universal. Es que ya están ahí, el hombre y la mujer, vienen los chiquillos, vienen los nenes, vienen los hijos, pero para ser honestos con ustedes, ninguno de nosotros sabe cómo dirigir una familia. Decimos amén o decimos ouch. Hacemos nuestros mejores esfuerzos, compadres, no me malentienda. Vamos con las mejores intenciones. Traemos el ejemplo de papá, de mamá, de los abuelos. Pero ya cuando estamos ahí juntos, a veces ya no sabemos cómo ser, lo digo a los varones, un buen padre, un buen esposo, un buen líder. Y a las damas, cómo ser una buena ayuda idónea. A veces nos perdemos en el transcurso de la vida y tratando de descubrir cómo trabajan las cosas. Existen una gran cantidad de consejeros hoy en día. Bastantes, profesionales, psicólogos, estudiosos del comportamiento, y mis respetos para con ellos. Existen libros, buenos propósitos, buena gente intencionada. Más sin embargo, la familia está de cabeza en nuestros días. Y bueno, hermanos, eso es totalmente normal. Les digo el porqué. Estamos perdidos en el pecado, estamos perdidos en la ignorancia, estamos perdidos en la tradición. Pero esto no estoy hablando de malas noticias simplemente, esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que a los perdidos Cristo salva, a los desorientados Cristo orienta, y la gloria sea para su nombre por todos los siglos. La familia en términos general se encuentra deteriorada y en riesgos de extinción. Mas sin embargo, en la Biblia que usted y yo tenemos, 1 Corintios 11:3, mira lo que dice ahí. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, autoridad de todo varón. Y el varón, lo digo con autoridad, lo digo con confidencia y lo digo con gozo, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántos varones dicen amén?
Despiértelo por ahí, que usted diga, despierte porque es interesante. Varón, repite después de mí, pero repite con voz de león, pero león confiado, no con voz de gato asustado. No, un león confiado. Repite después de mí. Yo soy. No, se escuche mejor. Vamos. Yo soy autoridad en mi casa. Otra vez. Yo soy autoridad en mi familia. Soy bonito. Yo soy autoridad en la Casa Blanca. Eso sí, no, eso quisiéramos, pero no se puede. Compadres, nosotros varones, cuando nos familiarizamos con el mensaje de Dios, el propósito de Dios, descubres y descubro que en la familia no somos un agregado, somos la parte principal de una familia. Varón, ese privilegio recae sobre tu vida y recae sobre mi vida. La mujer, por favor, ahorita vamos para allá, no se enoje, ni se amuine, ni se entristezca. Ustedes ayuda idónea, pero el que tiene la autoridad en la familia es el varón. Decimos gloria a Dios. Ahí, más mujeres dicen gloria a Dios que hombres, por algo será, pero yo digo gloria a Dios. Ahora, varón, aquí va la implicación. Entre más autoridad tenemos, más responsabilidad adquirimos también. Venga conmigo. La mujer no tiene tanta responsabilidad como el hombre delante de los ojos de Dios, porque somos autoridad. La familia Marañón, en el caso de nuestra casa, yo soy el responsable delante de los ojos de Dios, porque yo tengo la autoridad y tengo la responsabilidad. Dama, en eso usted puede dar un suspiro. Gracias a Dios, porque cuando Dios ajuste cuentas, va a ajustar cuentas conmigo, va a ajustar cuentas contigo como varón en aquel día. Tenemos autoridad de parte de Dios, tenemos responsabilidad de parte de Dios, y es aquí donde el enemigo muchas veces se ha metido en muchas familias, aprovechando que los hombres somos a veces muy tardos para realizar lo que estás viendo en pantalla, de que Dios nos puso como cabeza, Dios nos puso como autoridad, Dios nos puso como los responsables en cada familia. Es cuando surge un problema, y lo vas a ver allí. Cuando la cabeza no funciona, es cuando hay varones fuera de lugar. Yo felicito a todos los hermanos, compadres y amigos que están aquí como varones que viniste a la iglesia. Pero sabes que hay mucho varón que no le gusta venir a la iglesia, que dicen, ay mujer, vieja, tú llévate a los chiquillos, vete a la iglesia, aprende algo bueno, yo estoy muy cansado, y se quedan en casa viendo televisión, se quedan viendo fútbol, se van con los amigotes a pasear por allí, y creen que solamente es la mujer y los hijos los que tienen que ir a la iglesia. Pero yo entiendo, conforme a la palabra del Señor, que es el varón el que tenemos que poner el ejemplo a la familia, a la esposa y a los hijos de lo que es venir a la iglesia y servir al Señor. ¿Decimos amén a eso? Amén. Cristo Jesús lo dijo así: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es el varón el que va por delante. Pero si tomamos al varón, al que es cabeza de familia, y lo sacamos de su lugar, de su liderazgo, de su responsabilidad, es cuando vienen las consecuencias para toda la familia, para toda la casa. Y es que algunos de los varones somos tan orgullosos para reconocer esto obvio que voy a decir. El orgullo nos molesta cuando digo lo que voy a decir. El orgullo nos impide reconocer que no sabemos cómo dirigir una familia. No sabemos muchas veces cómo dirigirnos a nosotros mismos. Lo voy a repetir otra vez. Si yo como varón no sé cómo dirigirme en la vida, ¿cómo voy a dirigir a mi familia? ¿Y cómo voy a dirigir a mi esposa y a mis hijos? Ese es el problema, varones. Mira lo que dice este señor David en su libro Una América sin padres. Él dice: la paternidad está en crisis. Se trae al mundo un hijo, por allá es criado, repartido el hijo entre el tío, el abuelo, los compadres, porque el papá no se hace responsable de ese chiquillo. Como resultado, la palabra padre carece de significado, y en su lugar aparecen muchas personas tratando de cubrir el hueco dejado por la ausencia de un padre. Esto es doloroso en los Estados Unidos y en América Latina, y está pasando. El papá no está en su lugar, está fuera de lugar. El chiquillo crece con el abuelo, el tío, el compadre, amigos, y por eso es que al papá en América Latina muchas veces no se le festeja tanto como a la mamá. La familia ha crecido muchas veces sin la figura paternal, y eso duele mucho. Mira lo que dice la Iniciativa Nacional para la Paternidad. Los jóvenes que nunca tuvieron un papá en casa tienen más probabilidades, muchas más grandes, de ir a prisión por crímenes cometidos. Si tú te injertas al Ministerio de Prisiones aquí en la iglesia y visitas Sandaibol o otras prisiones alrededor, te vas a dar cuenta que los hermanos, la gente que está ahí, los prisioneros que están ahí, una característica tienen por sobre todas: no estuvo papá en casa.
Crecieron separados. Papá vino, se fue, los dejó o nunca lo conocieron. Amigos, si tú tomas a papá y lo quitas fuera de casa, fuera de la influencia de sus hijos, fuera de estar cenando con sus hijos, fuera de estar comiendo con sus hijos, ese chiquillo cuando crezca va a crecer todo desorientado, no va a saber ni fu ni fa, y es que se llegan a cometer más grandes en criminales, se llegan a convertir más grandes en criminales tarde o temprano en la vida. Y esto es serio, papá. ¿Sabes que no necesitamos tener una voz grande, firme, gritona para influenciar a los hijos? El solo hecho de que tus hijos te están viendo todos los días en casa, desayunando, los domingos, viniendo a la iglesia, eso es suficiente, eso es poderoso para un chiquillo crecer bien orientado en la vida. Escuché el siguiente testimonio y pega el corazón. Una mamá soltera. Dice que estaba arreglando para ir a trabajar. Mi esposa y yo escuchamos ese testimonio y nos pegó. El chiquillo no tenía papá, o si tenía, lo dejó. La mamá lo estaba criando y el chiquillo veía cómo se arreglaba mamá, cómo se maquillaba, etcétera. Y cuando se iba la mamá a trabajar, un chiquito varón comenzaba a ponerse las medias de su mamá, comenzaba a maquillarse en el espejo usando bilé en los labios, un varoncito. Porque traemos la sexualidad biológica, escuchemos, pero la sexualidad psicológica se aprende. Un nene lo ve de su papá, una nena la ve de su mamá, y cuando quitamos a uno de ellos en escena, es entonces que viene la familia para abajo. Pero las buenas noticias son estas: se nos dicen que la mayoría de los chiquillos, la mayoría de los varones y las damas, cuando tenemos un encuentro real con el Evangelio, con el Cristo del Evangelio, Él sí puede reprogramar lo que hay aquí, lo que hay acá, sanarnos del pasado y darnos un nuevo porvenir para la gloria y la alabanza de su nombre. Y yo digo amén a eso. Amén, dale fuerte el aplauso si quieres, porque Dios es el que hace el milagro. Escuchemos, 28 millones de jóvenes en los Estados Unidos de América viven ahorita, de los cuales de esos 28 millones de muchachos, 1,000 de esas nenas adolescentes se convierten en mamás cada día. Y papá no estuvo ahí para orientarlas, papá no estuvo ahí para decirle este te conviene como novio o este no te conviene como novio. Y se hacen mamás, 1,000 muchachas al día. 1,106 muchachas tienen un aborto en los Estados Unidos al día, escuchemos. Al día, porque vino un greñudo por allá, le lavó el coco, la embarazó y papá no estuvo ahí para orientar a su hija, para proteger a su hija y para librar a su hija. Qué triste es esto. 4,200 jóvenes al día contraen enfermedades venéreas en los Estados Unidos. Al día. La inmoralidad está rapante entre los muchachos, y cuando no hay papá, no se les orienta a los jóvenes, no se protege a las jovencitas, y los desastres son terribles en último caso. 500 muchachos al día en esta nación están comenzando a usar drogas en los Estados Unidos. ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está papá? Qué triste es cuando es el mismo padre que está enseñando eso a sus hijos. Decimos ouch. Pero qué glorioso es cuando el padre puede traer a sus hijos a los pies de Cristo y decirles: sígueme a mí, imítame a mí, que yo voy rumbo al cielo y para la gloria de su nombre. Amén. Termino con esta información que nos da aquí un doctor investigador. Nos dice que 2,700 jóvenes ahorita mismo están con el dolor. 2,700 jóvenes al día están viendo cómo sus papás se están divorciando en las cortes de justicia. No digamos gloria a Dios a esto, porque si tú estuviste ahí, el dolor de ver a los padres separarse es terrible. Hay miedo, hay odio, hay culpabilidad. Y esos muchachos están creciendo en los Estados Unidos con una grande deficiencia. 6 jóvenes al día se están suicidando ahorita mismo porque hay problemas en el hogar y ellos no saben cómo solucionar los problemas en el hogar. Y lo digo de paso y con todo respeto. Tú no puedes, nene, hijo, solucionar los problemas de papá y mamá, pero sí podemos llevarlos en oración a Cristo, pidiendo a Cristo, intercediendo a Cristo por sus padres, y la oración del justo puede mucho, y decimos gloria a Dios por eso. Ahora, papá, ven conmigo, despertemos a esto. Miren en pantalla, ¿sabías que la palabra padre aparece 944 veces en la Biblia? Checa el dato.
Casi 1000 veces la palabra papá aparece en la Biblia, recalcando así la Biblia la importancia de la figura de un padre, su influencia, su valor. Y bueno, la Biblia me enseña a ser un buen esposo, la Biblia nos enseña a ser buen padre, y por eso cito el poder de la palabra del Señor. Mientras que la palabra mamá aparece 280 veces, velo en pantalla también. ¿Estoy diciendo que el papá es más importante que la mamá? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los dos son de igualdad, iguales de importantes. Pero lo que estoy diciendo conforme a la palabra es que el padre tiene la autoridad en la casa y en la familia. La mujer es la ayuda idónea, pero es el papá el que tiene la autoridad, el que tiene la influencia sobre su casa. Y no es una competición, no es una competencia. Tenemos en Cristo que arreglarnos bien, como un engrane. Él está aquí, ella está aquí, y comenzamos a trabajar bien. El problema está cuando él está aquí y ella está aquí y chocan. ¿Quién es la autoridad? No es la mujer, no son los hijos, es el papá. Pongamos la primera pieza, después la otra pieza y después las otras piezas, y con Cristo todo trabaja bien para la gloria de su nombre, y eso es interesante, compadres. Ahora bien, sigamos adelante. Mira en pantalla la condición de muchos papás hoy en día. Y estos no vinieron a la iglesia este domingo, gloria al Señor. Pero hay muchos varones que entran a la iglesia, mira, llévalos al fútbol y están con la matraca y América y Chivas y tanta cosa, felices. Llévalos a jugar, a cazar, llévalos a tanta cosa, pero tráelos a la iglesia y vienen algunos así, otra vez la iglesia, se sientan y caen dormidos en su mundo roncando en Marte. Se dice que una vez un predicador, el pastor está predicando aquí en la iglesia y ve un hermano dormido ahí, hay varios en todas las iglesias. Y le dice al diácono, a ver, me lo despiertas, ese que está ahí dormido, está roncando, despiértamelo. Y el diácono le dice al pastor, no, pastor, usted lo durmió, usted lo despierta. Así que es un día. ¿Cuánta gente habrá que se nos duerme? A mí se me han dormido uno que otro, no se crea. Por eso a veces traigo un láser por aquí para despertarlo. Pero hablo y regreso a la condición de muchos papás hoy en día. Fuera de lugar, dormidos, fuera de casa, fuera de responsabilidades familiares, fuera de la vida familiar, desconectado de la adoración, desconectado de la palabra, desconectado de la oración, desconectado de su creador. Y lo digo de paso, el único que me puede componer, el único que me puede reprogramar a ustedes y a mí, el único que me puede hacer sentir mal, reprender para cambiar, es Dios. Y a medida que usted y yo como varón nos acercamos a Dios, eso nos da garantía, eso me da garantía de que estoy haciendo las cosas bien en esta tierra, y la alabanza sea el nombre de Jesús. Decimos amén. Pero si yo como varón me desconecto de mi cabeza, que es Cristo, me desconecto de mi Señor, mi Salvador, mi patrón, es entonces que la mayoría de los varones comenzamos a hacer chambonadas, errores y horrores y hasta burradas en la vida, compadres y amigos. Qué terrible y qué triste historia. Miren en pantalla, ¿por qué los hombres odian ir a la iglesia? Es un libro. Y alguien me lo regaló años atrás, y cuando lo vi dije, qué interesante está ese libro. Porque siempre ha habido más mujeres que hombres en las iglesias. Quienes llegan muchas veces más temprano a la iglesia son las mujeres que los hombres. Yo no sé por qué la mujer, y gracias a Dios por eso, los alabo a las mujeres, sienten más responsabilidad por la iglesia, por los ministerios, por los nenes, por tanta cosa. Y algunos hombres no nos cae el 20 todavía. No, como que queremos despertar y no despertamos. Bueno, este libro trata de eso. Y es un fenómeno universal aquí en China, que muchos varones dicen, la iglesia es aburrida. No entiendo nada, ese pastor habla muy rápido, no entiendo, me duerme, me aburre, no tengo tiempo para esas cosas. Mire, uno de ellos me dijo, la iglesia, esas son cosas de viejas. Se me dijo. ¿Cómo responder a eso, varones? Bueno, cuando escucho esa clase de términos o de respuestas, mira lo que esa respuesta significa, que la conciencia de los machos les acusa de ser culpables e hipócritas. Por eso no vienen a la iglesia. Porque les vamos a hablar con la palabra de que Dios no es machista, Dios no es feminista, Dios creó la institución del matrimonio, y el matrimonio y la vida y los negocios trabajan como Dios manda. Y un macho no quiere escuchar ese tipo de declaraciones. Pues bien, ese libro, en la página 6, mira lo que dice. De los miles de hombres que llegan hoy día a la iglesia, lo hacen, sí vienen, pero mira lo que dice el autor. Lo hacen debido a que son arrastrados, compadres.
son traídos por mamá, por su esposa o por su novia. Checa el dato. Arrastrados, jalados. Mira, viejo, si vas a la iglesia después te llevo a tu restaurante favorito. Sale, ya viene el viejo y está aquí sentado. Si es joven, te compro tu video game, hijo, después de que vayas. Y aquí viene el chamaco porque le van a comprar video game. ¿Sí me explico? Si son novios, hey, Pepito, si no vas a la iglesia te corto. No me cortes, y por eso viene a la iglesia muchas veces. Amigos, esto es serio. Sí los tenemos aquí, sí llegan a venir a la iglesia, pero desconectados. Está todo el mundo adorando a Dios, todo el mundo está celebrando a Cristo, entrando a la palabra, pero ellos están, ¿a qué horas va a acabar esto? Pero ¿a qué horas? Ya me urge, ya me aburrió, ya quiero irme. Desconectados. Y de eso no trata. Si somos, repito esto, un varón desconectado, casado, soltero, desconectado de tu cabeza, que es Cristo, desconectado de mi cabeza, que es Cristo, agárrense. Vamos a hacer un varón estilo bola de billar, que lo pones ahí en el pool, en la mesa, uno pega y las bolas andan pegando de un lado a otro, desconcertadas, tratando de llegar a un hoyo. Y muchos varones somos así, desconcertados en la vida, trabajando, afanosos, estoy acá, pero no tenemos dirección. Somos el resultado de otros golpes, de otras directrices, por no estar conectados debidamente con la cabeza, que es Cristo, y esto puede cambiar. Los varones tenemos que despertar, tenemos que dejar de ser indiferentes, tenemos que dejar de ser molestos por las cosas del Señor, y tenemos que, escucha esto, tenemos que abrazarnos de Cristo, de su obra, porque es la única esperanza viva para el futuro de nuestras familias. Yo digo, gloria a Dios. Iglesia, el futuro de la familia no depende tanto del dinero. Tú puedes dar $1,000 a la semana para los gastos de tu casa, y eso no va a solucionar los problemas de tu familia. No es más trabajo, no es más entretenimiento. El futuro de la familia en América depende del poder, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, a medida que tenemos un varón responsable en nuestras casas, y gloria a Dios por ello. Ahora mira en pantalla otra caricatura. Con mucho entretenimiento, algunos varones llenos de televisión, llenos de videos, llenos de tanta cosa, pero desconectados de la palabra del Señor. Y encontramos, y con esto voy a terminar el tópico de los varones, encontramos desde el Antiguo Testamento que el pastor de la casa, el pastor de la familia es el varón. Aquel que se supone tener las respuestas de las preguntas bíblicas para sus hijos, para su casa, es el varón, no la dama. Paremos oreja. El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, aparece el varón discipulando, siendo pastor, siendo protector. No la dama es una ayuda. Pero muchas veces la mamá toma el lugar del papá, y estamos fuera de orden cuando la mamá comienza a enseñar y el papá empieza a aprender de la mamá. Dime, Jani, ¿qué más? ¿No estamos en orden? Mi esposa, como muchas esposas de aquí, mujeres de Dios, siervas de Dios, pero no es el orden de Dios. El orden de Dios es el varón por delante y la mujer ayudando a ese varón. Amigos, es fácil perdernos de la directriz. Deuteronomio 6, mira cómo lo dice. Estos son los mandamientos en pantalla y preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó, para que los pongas en práctica, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, chequemos, honréis al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Y yo digo, alabado sea el Señor. Varón, recuerda esto, hijos y los nietos también, que vean al abuelo, que vean al papá como el polo norte de los asuntos espirituales, y esto es posible con Cristo en medio de la familia. Decimos amén, eso, hermanos. Ahora, para oreja, ahora vamos a hablar de las amas de casa y de las actitudes terroristas de las mamás en pantalla. Y algunos varones van a decir, gloria a Dios, ya salimos de esto. Pero vamos a entrar con las damas. ¿Sabes qué? De acuerdo a la palabra del Señor, las mamás tienen un papel importantísimo también dentro de la casa, dentro de la familia. Pero cuando mamá se sale de su rol, de su posición, se convierte entonces, o se puede llegar a convertir en una terrorista tremenda en la sociedad. Y para allá voy. ¿Cómo ser una buena mamá? Tú dices, una buena esposa, una buena líder, está en la Biblia. No voy a hablar machismo, no voy a hablar feminismo. Estamos hablando lo que Dios dice en su palabra y cómo lo dice. Tito 2:3, las ancianas, asimismo, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Gloria a Dios por la palabra a las mujeres. Primero, son las mujeres maduras en la iglesia las que deben enseñar y ministrar a las mujeres jóvenes en la iglesia. Lo digo con respeto y lo ensalzo otra vez.
Yo como pastor no tengo ningún asunto de andar ministrando personalmente a ninguna mujer en la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, son las damas maduras en la iglesia, como mi esposa y otros líderes, que van a discipular, que van a enseñar a las mujeres casadas de nuestra iglesia. Orden en la casa del Señor. Y es bíblico, me gusta, y así hay que hacerlo. Y número 2, hay una prioridad. Mamás, agárrese. La Biblia dice, amar primero a los maridos y después a los hijos. Y sucede que hoy en día muchas veces el orden está invertido. La mamá ama primero a los hijos y después, y al final de lo que queda, al marido. Es que mis hijos, mi Genruchito, mi Pepito, por mi hijo doy la vida. Y por el esposo, ese que se rasque con sus uñas, está grande. Entonces, amigos, la Biblia, antes, mire, es más, usted no se casó con los hijos. Usted se casó con don Miguel, como se llama su marido. Con él se casó. Los hijos vienen y se van. Pero adivine quién se va a quedar con usted. El mismo viejito, todo peloncito, todo panzoncito, pero como que al final de la vida nos vamos a quedar con él. Escuche, y los hijos necesitan aprender a ver cómo la esposa ama a su marido, respeta a su marido y honra a su marido. Si una mujer pone demasiado énfasis y atención a los chiquillos y no al marido, estamos saliendo fuera de orden y por eso vienen después desagradables sorpresas. Es que ese versículo nos abre los ojos de los errores y horrores que a veces nosotros estamos cometiendo, la mujer comete. Dice la palabra que lo debes de amar, no de componer, mujer. Usted nunca va a componer a su marido, por favor, mamá, esposa, entienda esto. Nunca. Todo marido está defectuoso, no se ofenda, yo estoy defectuoso también. Y lo que es peor, no traemos garantía de fábrica, pero en Cristo tenemos compostura. Y lo que pasa es que la mujer frustrada, al verse, lo repito, frustrada, ay, este varón otra vez, lo peor que puede hacer usted es darle clic y por qué y así y acá y tú y allá. Y amigos, tus palabras no van a cambiar a tu varón, te lo digo desde ahorita. Hace más tu silencio en oración que tus reclamos en frustración hacen más por tu varón. ¿No te gusta algo de tu varón? Llévalo a Dios en oración. Llámala, mira, una cosa es, viejo, estás cometiendo un error aquí. Por favor, y si no te hace caso, llévalo a Dios en oración. Cuando mi esposa ora por mí, cuando mi esposa se queja a Dios por las burradas y errores que yo tengo, puede más lo que Él me dice a lo que mi esposa me dice. ¿Estás conmigo lo que estoy diciendo? Pero a veces invertimos los valores. Es que viejo, ya te dije, no entiendes, no aprendes, viejo. Y luego vienen con los pastores y me dicen, pastor, no me hace caso. Y le digo, ¿desde cuándo su esposo le tiene que hacer caso a usted? Con todo respeto. Desde nunca. El esposo tiene que hacerle caso a Cristo. Su esposo no es su hijo para que lo regañe, lo trate como un nene. Su esposo es su autoridad, que usted necesita aprender cómo tratar respetuosamente. Y si está cometiendo errores y burradas, llévelo a Dios en oración, llévalo al Padre en oración, y Él es poderoso para tratar con nosotros aquí y aquí. Y cuando dicen amén, hermanos, amén, dale fuerte el aplauso al Señor, porque tenemos que aterrizar. Segunda parte del versículo dice, enséñales a ser prudentes, castas. Explicamos, cuidadosas de su casa, que es importante. Buenas, significa de buen carácter. De buen carácter, gloria a Dios. Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay más. Cuando dice la palabra que sean sabias, quiere decir que sean prudentes, que sean sabias. Hermana casada, usted debe de tener ciertas distancias con el sexo opuesto. Debe de aprender a tratar a otros varones cuando está casada. No debe ser tan libertina. Es que somos amigos, somos cuates, sí. Pero antes de eso están casadas. Y la Biblia enseña que debe de haber un respeto, una distancia entre los sexos, aún dentro de la iglesia, para la gloria del Señor. Cuando dice que sean castas, esto tiene que ver con su vestidura y su comportamiento en la iglesia. Tiene que ser respetables, no como lo digo con respeto las del mundo. Las del mundo dicen, la que no enseña, no encuentra. Esas son las del mundo. Usted ya encontró, ya tiene su marido, esté gozosa con su marido y sea todo respetable para la gloria de su nombre. Aleluya. Amén. Amén. Seguimos porque
Créalo que el tiempo se me fue. El tiempo vuela, pero vamos a aterrizar y vamos a aterrizar bien con lo que dice aquí la palabra del Señor. Siguiente característica en este mismo versículo. Dice, dice, cuidadosas de su casa. Ha habido muchos debates hoy en día en la iglesia y en los círculos sociales. Debates, ¿puede la mujer trabajar, sí o no? Y los machistas dicen, no, que no trabaje, yo la mantengo. Y las feministas dicen, yo trabajo, yo mi dinero, yo mi economía. Y bueno, y están en disgusto, están en desacuerdo. Y mientras eso sucede, la familia se está viniendo para abajo con padres y amigos. ¿Puede la mujer trabajar o no? Sugiero, si puedes trabajar, mujer. A veces hay que ayudar a los hombres en la economía. Pero tu prioridad no es el trabajo. Tu prioridad es tu casa, la casa que Dios les ha dado. La prioridad del hombre es el trabajo. Cuando Dios creó al hombre, le puso al cuidado del huerto. Cuando Dios creó a la mujer, le puso al cuidado de la casa. Sí puede trabajar, pero sea sabia usted. ¿Quién va a cuidar de la casa? ¿Quién va a cuidar de los nenes? ¿Quién va a cuidar de los gastos de la cocina, de la comida? No manda al esposo a trabajar con la panza vacía. ¿Cuántos varones dicen gloria a Dios? No, con un sandwichito ahí todo frío. No. Mándelo bien nutrido de la palabra, vitaminas, calorías y tanta cosa. Sea sabia. Proverbios 31 habla que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice la escritura, aparte, dice número 5, buenas, de buen carácter. Años atrás mi cuñado tenía una compañía de construcción y cuando podía me iba a trabajar con él. Y estábamos trabajando, cuando iban a llegar las 5 de la tarde, y todos estamos celebrando, ya son las 5, nos vamos a casa, se terminó el trabajo. Pero había un hombre que en lugar de estar contento, estaba todo triste, amuinado, y tenía cara de a punto de estar fusilado en el paredón. Y mi cuñado le dice, ya nos vamos, compadre. Y el amigo dice, sí, ya me voy con la leona. Ya voy a llegar con la leona. Y ya escucho a la leona. Ya llegaste, cosas. Mujer, yo sé que en la casa muchas veces no trabajan bien las cosas, el esposo es un problema muchas veces, pero Dios te unge, te da dirección. Tú tienes que ser una buena mujer con buen carácter, no porque Él se lo merezca, sino para glorificar el nombre del Señor en medio de esa familia, compadres y amigos. Y es que es fácil aterrizar en una plática como esta, con un texto que está en Proverbios, y lo ves en pantalla, Proverbios 25, 24. Dice, es mejor vivir en un rincón de la azotea, como el hombre que no quería llegar a su casa por la leona. Aquí me quedo, pastor, aquí estoy bien en el frío, cuando hace frío. Aquí estoy bien en el calor, cuando hace calor. Prefiero estar acá arriba, que en casa grande, con mujer regañona. Lo que dice la palabra del Señor. Mujer, repetimos, usted nunca va a cambiar a su marido con sus palabras. Nunca. Hermana, salga de ahí. Nunca. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es más, el varón ni sabe por qué muchas veces cuando preguntas el por qué. Nunca. Y lo que la Biblia nos enseña aquí, que tú no lo vas a componer, al contrario, lo puedes más echar a perder para que no regrese, para que regrese enojado, para que regrese explotando. Y bueno, la única manera también que yo conozco por la Biblia es como una mujer puede ser de gran influencia y ayudar a su marido a cambiar, está en la Biblia, no con sus palabras, no con sus reclamos, no con sus regaños, pero Pedro nos da la respuesta en 1 de Pedro 3:1, de la misma manera. Esposas, acepten la autoridad de su esposo. Y si algún esposo no obedece a la palabra de Dios, chequemos, iglesia, hermana, no se desanime. No viene a la iglesia, no sirve a Cristo, está desorientado, perdido en las drogas, en el alcohol. El hombre es un caso aparentemente perdido. Mira lo que dice la palabra. ¿Podrá ese varón ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa? Y esto es tremendo, amigos y hermanos, y con esto aterrizamos. Es que su varón no necesita que le mandes la predicación, que le grabes la predicación, que le subas el video. No, el varón no necesita esto. El varón va a estar checando a su esposa cuando su conducta, sus respuestas, cuando no entiende algo del varón. Mire, la dama se va al cuarto de oración. Señor, te entrego a este fulano de tal, ya no lo aguanto. Así ha de orar mi esposa por este servidor. Y sabe una cosa, trabaja. Hermana, no se frustre. Ore por su marido. Ore por el marido. Y maridos,
Yo sé cuando mi esposa ora de esa manera, donde estoy en el trabajo manejando, el Espíritu Santo trata conmigo, trabaja conmigo. Esa palabra estuvo fuera de lugar, ese gesto estuvo fuera de lugar, y es momento que un verdadero hombre tiene que pedir perdón. Perdóname, me arrepiento de la sonzada que dije, perdóname y me humillo. Decimos amén a eso, varones. Eso es ser un varón íntegro delante de los ojos de Dios. Vamos a aterrizar y vamos a orar. No son los sermones del pastor lo que van a cambiar a tu esposo. No son las conferencias grabadas que se las mandas ahí. Dama, es tu conducta santa, respetuosa, tu espíritu afable. Cuando él llega gruñón, con cara de pocos amigos, ahí está una dama en casa, con una conexión con Cristo. Cariño, ya llegaste. Cariño, ¿qué se te antoja comer? Un abrazo, y vas a ver que desarmas a ese gruñón y lo acercas más a la presencia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Oramos. Y vamos a terminar donde comenzamos, en Génesis 15:11 dice: las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Varones primero, ¿de qué manera vas a ahuyentar esos pajarracos de tu familia? Damas, por consiguiente, ¿de qué manera vas a ahuyentar esos pajarracos que tal vez han hecho nido, que están devorando, que están deshaciendo las familias, la comunicación, la paz, la alegría? Se la está comiendo ese ave de rapiña. Pero es up to you, pero depende de ti, no de Dios. Dios no apareció para ahuyentar esos opilotes. Fue el mismo Abraham que tuvo que levantarse y ahuyentar esos opilotes. La pregunta es, ¿de qué manera práctica tú vas a ahuyentar esos opilotes de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia? ¿Puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. Dios te da sabiduría y te da la fuerza para tener en este siglo XXI un matrimonio y una familia que glorifica su nombre y que somos la luz a aquellos que no la tienen.